Bien, pues hablando del enlace iónico, vamos a definir tres tipos de momentos dipolares. Bueno, primero el momento dipolar. ¿Qué es el momento dipolar? El momento dipolar es, pues teniendo una carga más, una carga menos, vamos a tener un momento dipolar mu, y mu se define como la carga por R. Bien, pues vamos a tener un momento dipolar instantáneo. Otro permanente. Y un último que será inducido. Bien, el instantáneo se produce por moléculas apolares. El permanente por moléculas polares. Y el inducido por la acción de un campo eléctrico externo. El momento dipolar permanente, pues por moléculas polares, pues puede ser, por ejemplo, el HCl. En cuanto a al momento dipolar instantáneo, o sea, moléculas apolares, pues puede ser el H2. Y luego el inducido, que es el que nos vamos a centrar porque nos da pie a la polarización y la polarizabilidad, que es un concepto bastante importante en el enlace químico. Pues eso, lo dicho, va a ser respecto a un campo eléctrico externo y vamos a verlo con más profundidad. A ver, lo primero, sea un dipolo, de manera que vamos a tener más menos así, rodeado por una nube electrónica, cuyo momento dipolar es igual a 0, está en la misma distancia, y le aplicamos un campo eléctrico externo, y lo que va a pasar es que vamos a tener un desplazamiento de la carga, tal que así, y por lo tanto vamos a tener un momento dipolar inducido, o inducido, delta menos y delta más, inducido hacia la derecha, con la misma nube electrónica, y va a haber un desplazamiento hacia la derecha. ¿Vale? Bien, pues bajo la influencia de este campo eléctrico se produce entonces un desplazamiento en las nubes electrónicas con la consiguiente separación de cargas y formación de un dipolo eléctrico inducido, que es lo que acabamos de representar. Este momento inducido tendrá la misma dirección y sentido que el campo eléctrico, o sea, mu inducido será igual a alfa por el campo inducido, o sea, el campo externo, y donde alfa es una constante de proporcionalidad que depende de la naturaleza de la molécula del átomo y se denomina polarizabilidad. Polarizabilidad. Te repito que depende de la naturaleza de la molécula o del átomo, ¿vale? Presenta unidades de metro cúbico y la polarizabilidad indica la mayor o menor facilidad que tiene una nube electrónica de una molécula por polarizarse bajo la acción de un campo eléctrico externo. O sea, mayor o menor facilidad que tiene la nube electrónica, para polarizarse. Siempre en presencia con un campo eléctrico externo que aparezca. Bien, dicho esto, vamos a hablar de las diferentes interacciones dipolo-dipolo, dipolo-dipolo inducido y dipolo instantáneo-dipolo inducido. Bien,
Veamos. Empecemos con la interacción dipolo-dipolo. Por supuesto es permanente. Entre dipolos permanentes. Bien, pues cuando dos moléculas polares se acercan entre sí, sus dipolos interactúan y aparecen una fuerza electrostática atractiva entre ellas. Bien, ¿qué es eso? Vamos a ver. Si tú tienes un dipolo aquí y un dipolo aquí, pues obviamente, como cuando se acercan, vamos a tener un momento dipolar hacia la derecha en ambos casos. Y cuando se acercan, pues va a haber una tendencia de crear un enlace con mucha fuerza, puesto que tendremos dos cargas opuestas que se toquen. Y obviamente va a haber una fuerza atractiva. Bien, en un líquido o en un gas las moléculas rotan entre sí, por lo que cabe esperar que la fuerza global de interacción promedio sea cero, porque la orientación atractiva positivo-negativo se cancela en la orientación repulsiva positivo-positivo. Lo que realmente ocurre en el fluido es que predominan las orientaciones atractivas con respecto a las repulsivas, ya que las primeras son energéticamente más favorables. Vale, vamos a explicar un poco qué significa esto. Bien, lo que va a pasar va a ser que si tú tienes un dipolo tal que así, y normalmente imagínate que te acercas otro así, ¿vale? Pues estarás de acuerdo conmigo que esta parte se ve atraída y esta repelida. Por lo tanto, lo que va a pasar es que debido a la carga más del enlace iónico de la izquierda, vas a tener que la molécula va a rotar, o sea, va a pasar de estar vertical a estar horizontal, para luego vertical, y no va a parar de variar, ¿vale? Por lo tanto, no para de oscilar y la fuerza de interacción promedio va a ser cero, ¿vale? Bien, dicho esto, luego lo que nos dice es que lo que realmente ocurre en el fluido es que predominan las orientaciones atractivas con respecto a las repulsivas, ya que las primeras son energéticamente más favorables. ¿Qué significa? Pues que directamente es más favorable para el enlace que se forme el propio enlace, la propia interacción dipolo-dipolo, se junte la parte positiva con la negativa en vez de estar oscilando cada 2×3. La energía potencial de atracción originada entre un dipolo-dipolo será dada pues por una energía potencial que es igual a menos 2 mu1 por mu2 partido de 3k tr a la sexta. Vale. Esta fórmula en concreto, estas y las que van a venir de dipolo inducido o sea, dipolo inducido y dipolo instantáneo y dipolo inducido, las veremos en el tema siguiente con más detenimiento, ¿vale? Así que veamos ahora el dipolo inducido. Interacción entre dipolo inducido. Vale, ¿qué va a pasar aquí? A ver, la presencia de una molécula polar en la vecindad de otra molécula polar a polar tiene el efecto de polarizar esta segunda molécula. Es decir, básicamente, tú tienes una molécula polar, menos más, con un momento dipolar y tienes una molécula apolar. Pues lo que va a pasar aquí es que va a haber una inducción, entre comillas, o sea, un dipolo inducido, de manera que este se va a convertir, o sea, todas las cargas de la molécula polar se van a ir a las cargas negativas a la izquierda y las cargas positivas a la derecha. Digamos que es como que aquí de repente se crea una mitad, se van acumulando aquí cargas negativas, aquí cargas positivas, y al final nos da un dipolo inducido. Es el caso de, por ejemplo, el benceno. Si tú tienes, por ejemplo, una molécula H2O con el benceno,
pues se verá inducido, de manera que vamos a tener, por ejemplo, si tenemos la molécula de H2O, que es esta, y un benceno, pues vas a tener que el benceno va a presentar esta estructura con un dipolo inducido, aquí un más y aquí un menos, ¿vale? Bien. Para la energía potencial de este dipolo inducido, pues será menos 2 alfa prima, donde alfa prima es el volumen de polarizabilidad, ahora te lo defino, por mu al cuadrado, puesto que es el mismo momento dipolar, partido de R6. Alfa prima es la polarizabilidad partido de 4pi epsilon sub 0. Bien. Y por último, la interacción dipolo instantánea, dipolo inducido. Bien. Incluso si ninguna de las moléculas es polar, se puede producir una fuerza electrostática atractiva cuando ambas se acercan entre sí. Los gases como el H2, el N2, el argón condensan gracias a las interacciones de dispersión. Los electrones, y en menor extensión los núcleos, están en continuo movimiento dentro de la molécula o átomo. De esta forma, aunque la molécula no posea un momento dipolar permanente, se estarán creando incesantemente momentos dipolares instantáneos. Básicamente, debido a las interacciones que hay, como ya he leído previamente, en una molécula, debido a las cargas, a las interacciones eléctricas de la molécula, de una molécula apolar, pues puede pasar que instantáneamente se cree un dipolo, de manera que vamos a tener que una molécula apolar, de repente por las interacciones crea un dipolo, y si por casualidad hay una molécula al lado, pues va a pasar lo mismo que pasaba con la interacción dipolo-dipolo inducido. Esta molécula experimentará una atracción de cargas negativas hacia su izquierda y cargas positivas hacia su derecha, de manera que se convertirá en un dipolo inducido, ¿vale? ¿Cuál puede ser el ejemplo? Pues el ejemplo perfecto podría ser el del benceno. El benceno, si lo pones junto a otro benceno, debido a interacciones, lo que puede pasar es que se cree un dipolo instantáneo y por lo tanto este creará un dipolo inducido. Bien, la energía potencial la energía potencial de esta interacción va a ser igual a menos K por alfa prima 1 alfa prima 2 partido de R6, donde K es una constante y alfa prima es lo que vimos lo que hemos visto antes de la polarizabilidad. Entonces, si es alfa prima 1, pues será alfa 1 partido de 4pi epsilon sub 0, y si es alfa prima 2, pues alfa 2 partido de 4pi epsilon sub 0. Bien, dicho esto, vamos con, repito, esta última parte, la parte de polarizabilidad, apantallamiento, que no lo hemos visto pero lo veremos, interacciones dipolo y tal, lo veremos en el tema siguiente, simplemente aprovechando que hemos tocado los enlaces iónicos y los dipolos y tal, pues quería hacer una breve introducción, pero ya los tocaremos con más detenimiento. Entonces, llegados a este momento, vamos a hacer una pequeña recapitulación rápida, porque entiendo que este tema es un poco denso, es demasiado teórico y a lo mejor os habéis perdido. Así que, pequeña recapitulación. Lo primero es, lo que hemos hecho ha sido definir lo que es el enlace químico. Hemos dado un poco una breve introducción histórica a lo que pasó con el átomo de Bohr. O sea, el átomo de Bohr básicamente era el modelo del átomo de Bohr, era muy rudimentario, por lo que nació en la mecánica cuántica, nació la explicación más teórica, digamos, más precisa de lo que es un enlace químico, y concretamente enlaces iónicos y covalentes.
El enlace químico hemos visto que se puede caracterizar por moléculas y redes cristalinas. Hemos definido lo que es una molécula y una red cristalina. Y también hemos visto, nos hemos centrado sobre todo en el enlace iónico, por ser una composición de cargas, y en concreto porque va a haber interacciones electrón-núcleo, que es lo que nos interesa. Hemos definido lo que es el hamiltoniano molecular, que era una composición de energía cinética tanto de electrones, del núcleo, el potencial debido al núcleo, interacciones de núcleo-electrón, electrón-electrón y núcleo-núcleo, y hemos visto que el hamiltoniano de esta función es increíblemente difícil, por lo tanto las soluciones analíticas no van a existir y vamos a hacer aproximaciones numéricas. La aproximación numérica que nos viene a la mente será el método variacional, que es coger una función, que es coger el valor medio de la energía del hamiltoniano. A este valor medio le aplicamos entonces una función, una función teórica que meteríamos en un análisis numérico, y le vamos cambiando valores al parámetro a sub i, que ya hemos definido más atrás, y este a sub i nos dará valores hasta llegar a una energía mínima. Así pues, llegamos a la aproximación de Born-Oppenheimer, que nos dice que al ser la masa del núcleo mucho más grande que la masa del electrón, este ve a los electrones moviéndose a una velocidad increíblemente rápida comparado a él, y por lo tanto, en vez de ver partículas, pequeños elementos moviéndose, lo que ve es una nube electrónica. A su vez, el electrón, en vez de ver un átomo moviéndose, un núcleo moviéndose, ve un núcleo estático, y por lo tanto se crea una aproximación que es la dicha de Born-Oppenheimer, y hemos visto una gráfica de interacciones, ¿vale? Esta gráfica de aquí, donde tenemos que la curva roja es la energía de repulsión, la curva verde la energía de atracción y la curva azul la energía total, que es juntar la repulsión y atracción. ¿Por qué se junta? Pues porque cuando en un enlace iónico tienes dos elementos, carga más, carga menos, que están alejados, relativamente alejados, van a tender a juntarse, pero una vez que están juntos, cuando se juntan demasiado, pues van a tender a repelerse. Por lo tanto, va a haber una zona de estabilidad, que es la cuenca, vamos a decir, pintada en negro, donde van a estar situadas, digamos, el enlace iónico va a estar ahí orbitando en esa cuenca. Bien, dicho esto, hemos definido, ya os he dicho, lo de momento dipolar, hemos visto un poco dipolo inducido, tal, y ahora lo que vamos a ver, las simetrías, los planos de simetría, pero para ello primero tenemos que ver cómo funciona, cómo definir una función de onda para una molécula, por ejemplo, H2. Bien, venga, por ejemplo, sea la molécula H2. Bueno, por configuración electrónica, H simplemente es 1s1, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos una molécula H2, vamos a tener... Vale, lo que vamos a tener entonces va a ser un núcleo A, el electrón 1, y aquí un electrón 2 y un núcleo B, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues aquí va a haber varias interacciones. Puede haber la interacción A con 1, la interacción A con 2, la interacción B con 2 y la interacción B con 1. Son interacciones que no nos interesan porque A con B se repelen y 1 con 2 se repele. Por lo tanto, vamos a definir dos funciones de onda diferentes. Una función de onda 1, 2, que va a ser definida por la función del átomo hidrógeno A, 1s, 1, por la función del átomo B, 1s, 2. ¿Qué significa? Pues es esta interacción y esta interacción, ¿vale? Esta es la interacción 1, 2.
Luego, la interacción 2,1, ¿cuál va a ser? Pues la interacción 2,1 va a ser cuando A interactúa con 2 y cuando B interactúa con 1. De manera que vas a tener phi HA1S de 2 por phi HB 1S de 1. ¿Vale? Y la función de onda total, la que se estudiaría, pues sería la superposición de ambas. Por lo tanto, vamos a tener que phi 1,2 va a ser 1 entre raíz de 2. ¿Por qué 1 entre raíz de 2? Pues simplemente es una normalización, ¿vale? De phi 1,2, vamos a decir total, ¿vale? Bueno, vamos a para que no haya tanto... Así, phi total va a ser 1 entre raíz de 2 por phi 1,2 más phi 2,1, ¿vale? ¿Cómo se traduce esto en enlaces, en simetrías, que es a lo que queremos ir? Se traduce en que hay que suscribirse y darle a like si te ha servido. Venga, que sigas con la teoría. Pues básicamente si tenemos una molécula aquí, bueno, un átomo H+, y aquí otro, de manera que esto es 1SA más 1SB, pues vamos a tener al final un enlace covalente, en este caso, más, y será un enlace de simetría sigma, ¿vale? Concluimos entonces que las simetrías cilíndricas son enlaces sigma y puede ser del tipo, te lo pongo aquí, enlace sigma, simetría cilíndrica, y son de tipo tal que así. Podemos tener uno más pequeño, más, un menos, etcétera, etcétera, ¿vale? Puedes incluso tener así un lóbulo aquí, otro aquí, menos, más, se junta con otro lóbulo, más y uno menos, ¿vale? Y luego también podemos tener planos de simetría de enlace pi. Entonces, enlace pi, plano de simetría. Y básicamente esto es, si tienes un lóbulo aquí más y uno menos, aquí tienes otro más y otro menos, pues tienes una simetría, ¿ves? Aquí tienes la simetría y por lo tanto se crea un enlace tal que así. Eso sería un enlace pi, ¿vale? Bien, por supuesto podemos no tener enlaces, con lo cual, por ejemplo, si tenemos un lóbulo así, más, menos, y tenemos otro así, menos, más, ¿por qué no? Pues no va a haber ningún enlace, ni para acá, ni para allá, ¿vale? No tiene por qué siempre haber enlace. El caso es que si no hay enlace, hablamos de solapamiento nulo. Ok.